Capítulo 31. La forma en que el miedo nos permite hacer cosas estúpidas. Astas doradas. Animales de cristal. Tomó semanas, pero finalmente, Aux fue devuelto a los héroes. Fue muy obviamente torturado. Había quemaduras a lo largo de su cuello, comenzando en la clavícula y subiendo hasta el lóbulo de la oreja. Junto con eso, tenía laceraciones en la espalda, como si lo hubieran azotado. También tenía quemaduras de ácido en toda la cara y las alas. Sus alas estaban, a falta de una mejor palabra, cicatrizadas. Los héroes pudieron ver por qué no pudo salir antes. Los villanos habían usado ácido para evitar que sus alas volvieran a crecer. Estaban en carne viva y sin plumas, y parecían ser más dolorosas que el resto de sus heridas. Estaba en coma, así que afortunadamente no estaba allí para sentir el dolor. Desafortunadamente, eso significó que el dolor que le infligieron fue tan fuerte que su cerebro tuvo que apagarse. Fue trasladado a urgencias, donde tardó otra semana en recuperarse lo suficiente como para despertar. Es comprensible que no hablara sobre el alcance de su experiencia, no es que nadie pudiera culparlo. En el momento en que el héroe se despertó, se agarró la garganta suavemente con las manos. Los médicos habían visto moretones en forma de huellas de manos. Ante las miradas de los médicos, miró hacia abajo con dolor y finalmente habló. Uno de los villanos se puso a asfixiarme con las manos. Se agarró la cabeza, atrapado en lo que parecía ser un flashback. Como, los doctores se enfocaron en el héroe una vez más, como alguien disfruta de estas cosas. Estas cosas horribles que hacen tanto daño a la gente. Soltó pesadamente su cuello en señal de derrota. Los médicos, por supuesto, no podían responder a esa pregunta, pero estaba bien. No los necesitaba. Sí, admite que Todoroki había ido demasiado lejos con la asfixia, pero todo fue una estratagema para hacer creíble su regreso. Todo era tan extraño. Aux siente que ha visto al ladrón de almas en alguna parte antes, pero no podía ubicarlo. Bueno, no pudo ubicarlo hasta que el detective y su suplente vinieron por un informe. De repente hizo clic para él, aunque hizo todo lo posible por no mirar. El notorio asesino en serie, de Soul Stealer, también conocido como el supervillano más temible de todo Japón, estaba sentado detrás del detective principal de su propio caso como si nada estuviera mal. Por un momento, se quedó sin habla. El ladrón de almas se ha integrado tan perfectamente en las rebanadas de sus enemigos que hace que se esconda a simple vista. Esta podría ser su última oportunidad de liberarse. Tenía que intentarlo, incluso si lo mataba. Ni siquiera la aguda mirada que le dirigió mientras el detective desviaba la mirada lo disuadiría. Detective. Se detuvo de repente. El monstruo con piel humana sentado frente a él acababa de levantar un cartel que decía: «Di algo y mataré a todos en este edificio». Estaban en un hospital general. Había sido transferido aquí una vez que estuvo en condición estable. No podía dejar que toda esa gente inocente muriera. Ahora tenía la atención del detective, y tenía que actuar rápidamente. Vi a Todoroki Shoto allí. Él es el que hizo esto. Hizo un gesto hacia su cuello, donde los moretones en forma de mano aún eran muy visibles. Su ojo derecho tembló, indicando una verdad. El hombre resopló, parecía un joven tan dulce. Pensar, rebajándose a tales niveles. El detective se volvió hacia su suplente, Midoriya. ¿Qué piensas sobre esto? Por lo general, tienes mucho más que decir. El chico, Midoriya, aparentemente tenía pequeñas lágrimas en los ojos, lo que alarmó a los otros dos hombres, por diferentes razones. Es solo que, comenzó, Shuto era uno de mis mejores amigos, y, la cantidad de lágrimas creció, y escuchar que se ha convertido en un villano. Empezó a sollozar, y el detective le palmeó torpemente el hombro, tratando de calmarlo. Halcones estaba impresionado. No había ninguna mentira real en su declaración. Y su nombre era Midoriya, eso es bueno saberlo. No era como si pudiera llamarlo Kikashi y no esperar nada de eso. El detective dejó salir a Midoriya de la habitación y comenzó a interrogar a Aux. Le tomó un tiempo abrirse, pero finalmente, contó que los villanos querían que matara a Besgenist, o de lo contrario moriría. Aux vio que el hombre obviamente registró la mentira y se apresuró a hacer las paces. No. No es lo que piensas. No seré yo quien lo mate. Su voz se redujo a un murmullo.
Ese es el trabajo del ladrón de almas. Tsukauchi no sabía por qué estaba sorprendido en este momento. El Celestial fue el asesino en serie más peligroso de Japón. Tuvieron que crearle un nuevo rango. Clase SS. Ni siquiera hicieron eso con All for One. Tsukauchi se pellizcó el puente de la nariz. El estrés lo estaba afectando. No sabía cuánto más de esto podría soportar. De repente, recibió una llamada. Al responder, descubrió que era Sir Nicteye, quien lo necesitaba como respaldo en un edificio yakuza. Se despidió de Aux y dejó a su suplente con el héroe. Los dos hicieron contacto visual por unos momentos, antes de que el chico de cabello verde se abalanzara sobre Aux, derribándolo y sujetando su cuello con un agarre mortal. Midoriya gruñó en la cara del héroe alado, su rostro transformándose en su yo más monstruoso. ¡Idiota! Aux respiraba con dificultad, mirando con los ojos muy abiertos una cara llena de cientos de ojos. La mayoría lo llamaría un horror sobrenatural. Tan pronto como llegó, el monstruo desapareció y fue reemplazado por Midoriya una vez más. El agarre mortal se aflojó, y dio un paso atrás en el asiento al otro lado de la habitación del hospital. Pasó un latido. Midoriya se levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta. «¡Adiós!». Agitó su mano alegremente, luciendo tanto como el niño inocente que retrataba. Salió de la habitación, dejando a Aux con sus pensamientos. Capítulo 32. El mismo plan golpea a Deja Vu. Shouto estaba ansioso. Quería a alguien a quien matar. La sed de sangre de Izuku se le estaba contagiando. ¿Qué mejor manera de saciar su sed de violencia que ir tras uno de sus antiguos compañeros de clase? Zero Anta. El niño estaba caminando por el centro comercial un sábado. Algo tenía que pasar. Silenciosamente, Shouto se deslizó detrás de él y le congeló los codos, por lo que no pudo usar su peculiaridad. El estudiante héroe giró su cuerpo para defenderse de su atacante. El movimiento habría tenido éxito si no hubiera reconocido el rostro del que lo atacaba. Ese ligero momento de vacilación le costó la vida al niño, ya que le dio a Shouto la oportunidad de apagar sus luces, llamar a Kurohiri y secuestrarlo con éxito. Zero se despertó en una habitación con poca luz. Tenía supresores de peculiaridades y estaba atado a una silla. Frente a él se encontraba una figura familiar. El cabello dividido en rojo y blanco lo delató fácilmente. «Todoroki», dijo Zero, «¿por qué estás haciendo esto?». Zero ha estado expuesto al poder absoluto de la persona frente a él en el festival deportivo, por lo que tenía miedo de las posibilidades que le brinda estar aquí. Todoroki no dijo nada, simplemente caminó hacia adelante y puso sus manos alrededor del cuello de Zero, apretando lentamente más y más fuerte. Mientras asfixiaba a Zero, una amplia sonrisa demente apareció en su rostro. Antes de que Zero pudiera perder el conocimiento, las manos se soltaron. Estaba parcialmente inclinado, respirando pesadamente. El héroe esperanzado miró a Shouto, con los ojos entrecerrados y asustado. La puerta se abrió detrás de Shouto y una voz gritó desde el umbral. «Oye, Shou, ¿qué estabas haciendo?». Se detuvo cuando hizo contacto visual con el rehén. La pregunta de Itoshi se extinguió cuando hizo contacto visual con su compañero de clase, de quien había estado hablando en el gimnasio de la Wano hacía ni 2 horas. Zero se sobresaltó, pero sus ataduras lo mantuvieron bajo. «Shinzou-kun, ¿qué estás haciendo aquí? ¿También te secuestraron?». Itoshi rió alegremente. Caminó hacia el estudiante héroe y agarró su barbilla entre 2 de sus dedos. Itoshi tiró de la cara de Zero y se inclinó para que los dos quedaran cara a cara. Itoshi se lamió los labios amenazadoramente. «Secuestrado, por mi propio novio». Su sonrisa era lo que algunos llamarían demente. Empujó la cara de Zero, haciendo que su cabeza golpeara el respaldo de su silla, dañando su cuello. Shouto no pudo evitarlo, empujó a Itoshi a un beso acalorado mientras lastimaba a Zero. Estaban pasando tantas cosas que Shouto se puso eufórico. La mezcla de infligir dolor y experimentar placer era asombrosa para él. Soltó a Itoshi y se giró hacia Zero, quien se había desmayado brevemente por la fuerza contundente. Encendió su mano en llamas y la colocó sobre el cuello de Zero, provocando un grito de pura agonía del chico. Era música para sus oídos, especialmente cuando el estudiante héroe comenzó a llorar. Se quitó la mano izquierda del cuello y usó la derecha como una ampolla por congelación.
Probablemente se sintió bien durante medio segundo antes de que el dolor del hielo helado se apoderara de la sensible piel quemada. Así fue como su madre lo marcó. Una quemadura congelada. Levantó esa mano después de unos segundos también. La garganta de Zero estaba en carne viva de tanto gritar. No es como si hubieran sido entrenados para manejar la tortura, porque no se anticipó que era algo que los estudiantes héroes tendrían que soportar. Izuku definitivamente se estaba contagiando a ambos. Itoshi de repente cantó, Anta-chan. Zero retrocedió visiblemente, ¿qué? Así fue como Zero quedó bajo el control de Itoshi. Su sonrisa era todo dientes, trágate tu propia lengua. El zombi sin sentido hizo lo que se le dijo, y Itoshi pudo sentir que su conexión se rompía tan pronto como el niño comenzó a ahogarse. Se giró para mirar a Shouto, perdón por arruinar tu atención, bebé. Shouto simplemente rechazó sus disculpas, sin importarle realmente. Envolvió a Itoshi en un abrazo, me alegro de que no estés enojado porque tomé a uno de tus conocidos. Shouto respondió. Enterró su rostro en el hombro de Itoshi mientras Itoshi lo abrazaba más fuerte. A decir verdad, continuó Itoshi, en realidad solo me estaba acercando a él para poder hacer algo como esto. Así que esencialmente estábamos pensando lo mismo. Shouto sonrió. Era uno pequeño, genuino. Levantó la cabeza del hombro de Itoshi y se rió levemente ante el sonrojo en el rostro de Itoshi. El dúo miró hacia Zero y vio que se había asfixiado. Shouto se acercó a él, sacó una navaja, abrió la camisa de Zero y grabó la palabra inercia en su pecho. Inercia. Dijo Itoshi detrás de él. Shouto asintió, sí, es como lo opuesto a Endeavor. Así que pensé que era perfecto. Sí, estuvo de acuerdo Itoshi, de hecho, es perfecto, Shou. Capítulo 33. Difundir el descenso con el tiempo. Izuku estaba en la estación, sin darse cuenta de los estragos que estaban causando sus novios. No es que le importara. Estaba ocioso haciendo algunos informes que le dio Tsukauchi. Eran casos de secuestro de personas sin peculiaridades. Mientras miraba la lista de nombres, reconoció algunas de las caras. Eran algunos de los pacientes del médico para la creación de Nomus. Fue desafortunado, de verdad. Las personas sin peculiaridades eran las únicas personas que podían aprovechar todas esas peculiaridades y recuperar su inteligencia. Aunque el Nomus, que se llamaba Gama Alta, todavía era un trabajo en progreso. Miró hacia arriba al escuchar el sonido de alguien que lo llamaba por su nombre, solo para descubrir que era Seread, el maestro de aula de la clase 1A. El hombre parecía cansado, de forma casi antinatural. Debe tener algo que ver con su peculiaridad. Oye, Green, ¿ya terminaste con esos informes? El detective los necesita pronto. Izuku se apresuró a terminar, cuando se dio cuenta de que había estado distraído. Lo siento, era Seread-senpai. Se rió para sus adentros cuando vio que el ojo del hombre se crispaba. Seread suspiró audiblemente, no me llames así aquí, chico. Solo llámame Aizawa. Izuku sonrió con la sonrisa más brillante que pudo reunir. Esto significaba que básicamente cegó al hombre gruñón. Está bien, Aizawa-senpai. El hombre refunfuñó. Mejor. Izuku pronto terminó los informes y se los dio al hombre desaliñado. Él tarareó una melodía al azar mientras Aizawa iba a darle los informes a Tsukauchi, cuyo estado mental estaba cuesta abajo. Esto fue obvio por la forma en que ha luchado para ver soluciones simples frente a él. Eso y su actitud nerviosa hacia todos los que lo rodeaban. El suministro de café en la oficina estaba disminuyendo debido a la cantidad que el hombre consumía diariamente. Izuku podía sentir que tenía algo que ver con su propio caso, y el hecho de que apenas ha habido ninguna pista sobre él además del error de hace unas semanas. Tsukauchi finalmente lo llamó a su oficina. Gracias por tener esos informes tan rápido. Ha habido mucho estrés por aquí, como probablemente puedas imaginar. Izuku sonrió de una manera que esperaba que fuera tranquilizadora, y pareció haber funcionado cuando el detective se relajó un poco. Entiendo a Tsukauchi-senpai. Siempre estoy feliz de ayudar. El hombre mostró una sonrisa cansada y, aparentemente de la nada, dijo, llámame Naomasa, Midoriya. Izuku se detuvo y parpadeó durante unos segundos. Oh, está bien. Llámame Izuku entonces.
Sonrió muy brillantemente, lo que hizo que la sonrisa de Naomasa fuera un poco más brillante. Se despidió del detective por el día siguiente. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la estación recibió una llamada de actividad de villanos justo afuera de la puerta de UA. Izuku decidió ir con ellos. Cuando llegaron allí, encontraron a Shouto entrando por el portal de Kurohiri. Cuando cerró, la policía se centró en el cuerpo que quedó. Zero Anta. Un estudiante héroe de clase 1A. Interiormente, Izuku estaba orgulloso de Shouto. Exteriormente, comenzó a entrar en pánico. Sus manos se colocaron a ambos lados de su nariz, por lo que parecía que estaba rezando mientras se agachaba en el suelo y bajaba la cabeza. Por el rabillo del ojo, vio a Aizawa derrumbarse. El hombre cayó de rodillas frente al cuerpo. Él mismo no estaba demasiado lejos, por lo que podía ver el daño. El cuello del niño estaba destrozado. Parecía quemado pero todavía tenía fractales congelados a su alrededor. No había lengua en la boca, pero había un bulto en la garganta que revelaba a dónde se dirigía. Casi no hay forma de que alguien pueda tragarse su propia lengua, excepto una. Itoshi debe haber ayudado a Shouto a torturar. Debió haber estado mirando durante demasiado tiempo, porque uno de los otros policías puso una mano reconfortante en su espalda. Realmente no ayudó a Izuku, pero fue agradable. Mirando el cuerpo, hizo que su sed de sangre aumentara. Quería matar algo. Enterró su cabeza más profundamente en sus manos. Sin saberlo, sus dientes se estaban afilando y su lengua se alargaba y se bifurcaba. Una vez que se dio cuenta, se levantó abruptamente y salió corriendo de la escena. Estaba oscureciendo afuera, y caminó hacia las partes más sombreadas de Musutafu. En lugar de buscar una víctima, dejó que una víctima lo encontrara. Su sed de sangre solo aumentó a partir de ahí. Se puso el pelo negro y los ojos rojos. Luego, hizo desaparecer sus pecas y su rostro un poco más anguloso. No impidió que la gente lo reconociera, pero solo después de mirarlo por más tiempo de lo normal. Sin embargo, era perfecto para una descripción fuera de lo común de él. Chocó con un hombre de aspecto corpulento, con la esperanza de una pelea. Desafortunadamente, el hombre era un habitual en el centro de villanos y reconoció sus rasgos. Salió corriendo, pero no sin antes inclinarse ante Izuku, quien parpadeó confundido. Siguió caminando hasta que se topó con otra persona, una mujer que se burló de disgusto al verlo. ¿Qué hace un degenerado sin peculiaridades como tú aquí? ¡Oh, qué emocionante! Encontró a su antiguo profesor de inglés de Aldera. Izuku no pudo evitarlo, comenzó a reírse. Antes de que la mujer pudiera decir algo más, la risa se cortó abruptamente. Le dio un puñetazo en el esternón lo suficientemente fuerte como para lanzarla contra la pared de ladrillos de un edificio. Ella gritó de dolor, y él se acercó a ella y le torció el brazo derecho en dos direcciones diferentes hasta que escuchó el chasquido distintivo de un hueso rompiéndose en pedazos. Su mano se transformó en una garra y la clavó profundamente en el otro brazo. La mujer cayó de rodillas sobre el áspero pavimento. Izuku se lamió los labios, revelando una lengua larga y bífida. La mujer frente a él lo miraba y temblaba de puro terror. ¿Quién eres y qué has hecho con ese estúpido Deku? La risa que soltó recordaba a una hiena. Deku se ha ido por mucho tiempo, se levantó en su rostro, ahora, nunca volverá. Dio una sonrisa cruel y malvada mientras las sombras crecían alrededor de los dos. Estaban retorcidos y deformados, y continuaron extendiéndose por todo el callejón. Se levantó de donde estaba agachado y rápidamente pateó a la mujer en la cabeza. Hubo un claro crujido que emanó de su cabeza cuando aterrizó en el áspero pavimento. Pero todavía respiraba, así que no la mató. Simplemente la noqueó. Decidió arreglar eso. Le hizo a ella lo que le hizo a Uabami, es decir, le arrancó ambos párpados para que solo pudiera estar despierta. El grito que brotó de ella fue de alegría. Había tanto terror proveniente de la mujer, que Izuku lo absorbió todo por un momento. Cuando estuvo allí el tiempo suficiente, rápidamente cortó la parte delantera de su cuello. Mientras ella sangraba, él bebió de su cuello como un vampiro, y una vez que estuvo satisfecho, le arrancó la cabeza de un mordisco, haciendo que el cuerpo se desplomara como una marioneta con los hilos cortados. Pisó la parte superior del esternón del cuerpo y presionó con suficiente fuerza para romper el pavimento de abajo.
Esta acción redujo el cuerpo a partes mutiladas, suficientes para comer sin ninguna resistencia. Se inclinó y comió hasta saciarse, reduciendo el montón destrozado a meros huesos. Dejó el corazón para el final, ya que era su delicadeza. Sus dedos se clavaron en el ladrillo del edificio y los curvó para que cualquier cosa que clavara allí se quedara. Hizo lo mismo con la pared otras 5 veces. Después de hacer esto, metió las extremidades de la mujer en las hendiduras y las hizo permanecer. Esta acción hizo que la mujer pareciera crucificada. No podía dejar de sonreír aunque lo intentara. Tomó el corazón y desquició su mandíbula para morderlo de una sola vez. Su forma brilló dentro y fuera de la vista. Parecía como si hubiera huesos extra creciendo de su persona. Su espalda, específicamente. No se convirtió en la criatura de inmediato, sino que sus extremidades se extendieron lentamente hasta el punto en que estaba cómodamente a 4 patas, con las patas traseras dobladas y las manos y los pies convertidos en garras. Parecía que había llegado a algún tipo de umbral. De repente, él era la criatura una vez más, pero era más elegante, y sintió algo extraño en su espalda. Giró el cuello y se sorprendió al ver alas. Necesitaba llegar a casa y decirle a su mamá. Buen momento también. Podía escuchar las sirenas de la policía viniendo hacia él. Saltó a la parte superior del edificio que estaba frente a él, se encogió un poco y se dirigió a su casa. Capítulo 34. Contradice mi consulta. Inko estaba disfrutando de una buena taza de té, cuando su hijo irrumpió en la casa, sin aliento. Mamá. Mamá, tengo alas. Inko casi escupe su té. Su gente solo obtiene alas después de unos 50 años. Déjame ver, cariño. Izuku obedeció y se transformó. Inko no se había dado cuenta de lo grande que era su forma. Es decir, hasta que creció al tamaño de la sala de estar y su forma brilló, lo que indica que podía crecer más. Esto tampoco fue un cambio gradual. No había trozos de hueso de ala, sino hueso de cuerpo entero que se extendía varios metros en su extensión máxima. Oh, cariño, comenzó Inko, estoy tan orgullosa de ti. Nadie obtiene sus alas tan rápido. No se perdió la mirada inquisitiva que le lanzó. Por supuesto que sabes que no eres humano, cariño, asintió. Bueno, tampoco eres el único de tu clase. Eso provocó un ligero encogimiento de tamaño y una cabriola alrededor del sofá de la sala. Oh sí. Tengo tantas preguntas, mamá. Ella levantó la mano, sí, por supuesto. Sin embargo, no puedo decírtelo todo de una vez, sus ojos recorrieron la habitación. Nunca sabemos quién puede estar escuchando. La paranoia obviamente los estaba afectando a ambos. Inko levantó la mano, sosteniendo su dedo índice hacia arriba, en primer lugar, me tienes a mí, se señaló a sí misma. Soy tu madre, lo que significa que soy igual que tú. Sin embargo, se acercó a él y le pellizcó las mejillas, eres mucho más poderoso que yo o cualquiera de nuestra especie. Izuku le sonrió. Antes, Aizawa se derrumbó de rodillas al ver a su estudiante. Su estudiante claramente torturado. Su alumno muy muerto. Vacilante, se secó las lágrimas de los ojos. En su visión periférica, vio que el interno caía al suelo de manera similar. Esperaba que alguien sacara al niño de aquí. El niño temblaba violentamente al verlo, y lo único que le impedía hacer lo mismo era su pura fuerza de voluntad. Se le escaparon unos cuantos sollozos pesados, su fracaso como maestro pesaba sobre el escuadrón de policía. El cuerpo se sentó allí, enfriándose, y una ola de ira recorrió al héroe. Ira hacia los villanos detrás de esto. Unos momentos después, su ira se apagó por el momento. Independientemente, tenía clases que dirigir y estudiantes a los que consolar. Aizawa se levantó lentamente de sus rodillas para ver que el niño Midoriya se había ido, aparentemente se había escapado. Al menos ya no tenía que soportar la vista de un cadáver. Pobre cosa. Fue al día siguiente en la clase 1A. Acababan de decir las noticias sobre Zero la noche anterior, por lo que el estado de ánimo era sombrío. Aizawa entró cuando sonó la campana, claramente angustiado pero ocultándolo lo mejor que pudo. La clase estaba trabajando en una tarea y Uraraka tocó el hombro de Itoshi. Se dio la vuelta para mirarlo interrogante. Ella amablemente le pidió un borrador. Él se encogió de hombros y le permitió tomar prestado uno.
Cuando lo dejó caer en su mano, vio que era un borrador con forma de gatito. Y pensó para sí misma, no lo merecemos. Es demasiado puro. Hitoshi, sin darse cuenta de este pensamiento, pasó su día con normalidad y buscó cualquier información que sus maestros hubieran reunido sobre cualquier cosa relacionada con los villanos. Mientras luchaba con lo bullicioso que era su clase, pensó en la sensación de la columna vertebral de ese oficinista bajo su pie, y eso lo hizo sentir mejor. Capítulo 35. Sigue lo que no puede suceder. Izuku fue al centro de villanos, esta vez con Shouto. Shouto nunca había estado ahí, por lo tanto, no tenía ninguna reputación allí. Ya tenía una reputación general, solo por ser un antiguo estudiante héroe e hijo de Endeavor. Si bien esto ya le hacía bien, necesitaba nuevas conexiones además de la liga de villanos. Es por eso que cuando entraron en K-Tyler, Shouto apretó con más fuerza la mano de Izuku cuando todos los villanos en el restaurante se volvieron para mirarlos. Izuku, acostumbrado a la atención, apretó su mano en un gesto tranquilizador y sonrió espeluznantemente a quienes lo miraban. La mayoría de ellos miró hacia otro lado apresuradamente, no queriendo provocar la ira del villano más buscado de Japón. Izuku presentó a la multitud al villano Inertia. Shouto era actualmente clase A y, por lo tanto, debía ser tratado con respeto. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Después de todo, no fue difícil reconocer al exalumno héroe que dominó el festival deportivo de la OA. Izuku también se reintrodujo junto con su nueva clasificación de clase SS. La sala se estremeció colectivamente ante ese dato. Izuku disfrutó del aura de miedo que resonaba en todo el restaurante cuando todos se dieron cuenta colectivamente de lo que eso significaba. Había un nuevo hombre del saco del underground. Y era un niño. Era fin de semana y la clase 1A necesitaba un descanso de la mierda por la que habían pasado. Entonces, para el centro comercial lo fue, a pesar de su historial hasta el momento. Izuku obtuvo esta información de Hitoshi, por lo que pensó que era el momento perfecto para hacer un nuevo amigo en esa clase. Caminó por el patio de comidas del centro comercial y vio a su primer estudiante de 1A. Era Hitoshi, naturalmente. Emocionado corrió hacia él y se lanzó a los brazos del niño. «Toshi. No te he visto en 2 días», exclamó Izuku. Hitoshi mostró una pequeña y genuina sonrisa que hizo que sus otros amigos se quedaran boquiabiertos al verla. Los dos soltaron su abrazo e Izuku se giró para mirar al grupo con el que estaba. «Hola. Soy Midoriya Izuku». El grupo de amigos ya había tomado sus bebidas y, mientras tomaban un sorbo, dijo: «Soy el novio de Toshi». Se atragantaron con sus respectivas bebidas e Izuku soltó una carcajada. El grupo de amigos de Hitoshi se presentó, en orden de derecha a izquierda. Estaban Iida Tenda, Uraraka Ochako, Asuitsuyu, Tokoyami Fumikage y Yaoyorozu Momo. «Oh, esto es tan emocionante», exclamó Uraraka. «Shinzou-kun no ha mencionado a nadie fuera de la escuela, así que me preocupaba que no tuviera amigos además de nosotros». Hitoshi resopló, haciendo una leve mueca. «Rude, tengo un amigo, es Izuku». Al sonido de su nombre, dicho chico se iluminó de alegría y prácticamente cegó al grupo de amigos con su sonrisa. Tokoyami murmuró en voz baja: «Juerga en la oscuridad». Izuku parpadeó y centró su atención en el chico con cabeza de pájaro que, al darse cuenta de que la atención se había desplazado hacia él, encorvó los hombros ligeramente hacia adentro. «Mis disculpas, es una fuerza de hábito». «Está bien, simplemente no me lo esperaba», dijo Izuku. Los 7 fueron a un restaurante cercano, donde almorzaron y fueron recibidos por otros miembros de la clase. Izuku vio a Katsuki antes de que el rubio lo viera a él. «Kak-chan», él exclamó. El rubio giró su cabeza hacia el chico de cabello verde. Deku asintió lentamente hacia él, lanzando a Izuku en un bucle. No esperaba un saludo tan cordial, ya que era muy diferente al Katsuki que conocía. Cuando el rubio se dio la vuelta, vio al chico pelirrojo detrás de Katsuki, Kirishima y Hirou. El chico lo miraba como un halcón, y eso puso a Izuku un poco nervioso. Se levantó de donde estaba sentado, le dio a Hitoshi un ligero beso en la mejilla, lo que hizo que sus amigos los arrullaran. Se acercó a Kirishima y lo saludó. «Hola. Kirishima-san, ¿verdad?».
El chico asintió con cautela, mirando a sus otros amigos, quienes no parecían darse cuenta de la tensión que exudaban ambos chicos. Ahora que estaba más cerca, podía ver el sudor en la frente del chico pelirrojo, lo que indicaba estrés. Miró a sus amigos y les dijo que iba a hablar con Izuku en privado por un momento. Se alejaron del grupo y Kirishima no dijo nada por un momento. Izuku no estaba seguro de lo que debía decir, pero afortunadamente no necesitaba decir nada, porque la mirada en los ojos de Kirishima se intensificó, haciendo que Izuku retrocediera un paso. ¿Kirishima-san? Preguntó tembloroso. ¿Qué es? No te hagas el tonto conmigo. Izuku se detuvo donde estaba a punto de señalar al grupo detrás de ellos. Ladeó la cabeza hacia un lado de una manera decididamente inhumana. No entiendo lo que quieres decir. Hubo una mirada de ira candente en el rostro de Kirishima por un breve momento. A mi mejor amigo Denki le falta el brazo derecho y, en este momento, su abandono del curso de héroe está pendiente. Eso confundió a Izuku. ¿El curso de soporte de Wano puede hacer nada para evitarlo? Kirishima parpadeó, abriendo la boca, antes de volver a cerrarla. Parecía que no había pensado en eso. Toda la tensión desapareció de Izuku en un instante. El adolescente se iluminó y soltó al menos 25 formas diferentes en que el curso de apoyo podría ayudar a quienes les falta un brazo. Estaba a punto de continuar con su diatriba entusiasta, pero lo detuvieron. Kirishima estaba a punto de continuar, cuando Itoshi se acercó y se paró junto a Izuku, ofreciéndole su apoyo con lo que sea que estuvieran enfrentando. Kirishima. La voz muerta de Itoshi cortó la conversación como un cuchillo. Según Uraraka, era similar a su maestro. Así que tal vez por eso cuando gritaron su nombre, el niño se puso más alerta. Itoshi puso su brazo alrededor de Izuku. ¿Qué necesitabas de Izuku que te tomó tanto tiempo decir? El chico pelirrojo titubeó momentáneamente, antes de decir, ¿no es él? Se detuvo y se volvió hacia Izuku. ¿No eres tú quien le hizo eso a Denki? Izuku parpadeó. ¿Eh? Itoshi resopló y palmeó ligeramente la cabeza de Izuku. Esta judía verde no es capaz de ningún tipo de violencia. Su voz se volvió seria. En realidad, hay un villano dando vueltas y afirmando ser él. Bakugou puede contártelo. Hizo un gesto hacia donde estaba parado Bakugou. Entonces, lo que sea que creas que Izuku pudo haber hecho, lo más probable es que sea su doppelganger. El rostro de Kirishima se puso rojo de vergüenza y se inclinó ante Izuku. Lo siento mucho, hermano. Supongo que entonces sospeché de ti por nada. Se rió ligeramente cuando se puso de pie. Kirishima regresó para unirse a los demás, pero Izuku e Itoshi se quedaron atrás. Eso estuvo demasiado cerca, Zuku. Él murmuró. Izuku asintió con la cabeza, enterrando su rostro en el hombro de Itoshi. Se quedaron allí juntos por un momento, antes de regresar también y unirse a los demás. Capítulo 36. Todo el mundo cambia. Algunos más que otros. Todoroki Enji sabía que su presencia en los medios era una mierda. Era un hecho bien conocido, después de todo. Su comportamiento, su actitud, su daño a la propiedad, todo se fusionó en una mala reputación en general, a pesar de ser el héroe número 1. Si bien estaba enojado porque logró el puesto de esta manera, con All Might retirándose, todavía estaba aliviado de que sucediera. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor cuando Shouto, su propio hijo, se volvió contra él y el resto del mundo, para convertirse en aquello contra lo que entrenaba. Un villano. Enji no podía decir que estaba sorprendido. Después de la muerte de su hijo mayor, comenzó a aceptar lo que les estaba haciendo a sus hijos, su propia carne y sangre. Le tenían miedo, especialmente después de que envió a Rei a un hospital psiquiátrico. Amó a Rei, una vez. Pero ya no pudo soportar mirarla una vez que estropeó el rostro de su creación perfecta. Ninguno de sus hijos volvió a ser el mismo después de eso. Y él tampoco. Empujó a Shouto más fuerte que nunca. Y creyó que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de convertirse en villano. Aunque al menos debieron haberlo torturado un poco, porque no había manera de que se rindiera tan fácilmente. Enji se pregunta qué le hicieron esos villanos. Cosas indecibles, probablemente. Izuku y Shouto acababan de derribar a otro héroe, aunque uno más pequeño.
Shouto saboreó el sabor metálico de la sangre en su lengua mientras él e Izuku compartían el corazón de la víctima. Le gustaba el sabor más que a Itoshi. Aunque Itoshi se estaba calentando, había sangre por todos lados en ambos muchachos. Shouto tenía mucho en la boca e Izuku tenía mucho tanto en la boca como en las manos. El corazón que compartieron una vez más le dio a Izuku un impulso de poder. Pero, también le dio un exceso de energía. Es por eso que Izuku de repente inmovilizó a Shouto contra la pared del callejón en el que estaban, con la espalda contra el ladrillo. Izuku lo cayó con un intenso beso. Shouto estaba sorprendido, pero no sin entusiasmo. Izuku estaba descuidado con el beso mientras sus dedos se abrían paso debajo de la camisa de Shouto. No se quitó la camisa, sino que la levantó lo suficiente como para mostrar los pectorales de Shouto. Izuku puso su boca alrededor de uno, haciendo que Shouto soltara un grito ahogado. Izuku besó, chupó y mordió, hasta que el pezón se hinchó. Luego, pasó a la otra. Shouto, por otro lado, gemía como el pecado. Quería corresponder, pero Izuku lo tenía completamente inmovilizado con su pierna entre los muslos de Shouto y frotándose contra su creciente erección. Cuando Shouto intentó moverse, el gruñido posesivo de Izuku detuvo esa acción y solo empeoró la erección de Shouto. Izuku notó esto y sonrió. Sostuvo la barbilla de Shouto entre sus dedos, inclinando su cabeza hacia arriba. Izuku se mordió el labio, sacando sangre. Besó a Shouto de nuevo, con una ferocidad que no había tenido antes. Shouto no tuvo más remedio que tragarse la sangre acumulada en su boca. Algo en la genética de Shouto cambió. Pronto estaba mordiendo la herida del labio de Izuku, desesperado por obtener más sangre. Izuku escuchó sirenas acercándose y rápidamente bajó la camisa de Shouto. Procedió a agarrarlo por dicha camisa y tirar de él hacia las sombras, donde los dos desaparecieron. Capítulo 37. Me tratas como a un animal salvaje, pero olvidas que tengo garras y dientes. Notas. Oh. El otro lado del paraíso. Animales de cristal. Reaparecieron en la habitación de Izuku en la base de la liga, donde Itoshi los estaba esperando para regresar. Shouto tropezó y volvió a levantarse, moviéndose de una manera distintivamente no humana. Sus ojos heterocrómicos estaban entrecerrados y tenía un aire frenético, pero animal, a su alrededor. Itoshi notó esto y se puso de pie. Caminó hacia donde Shouto estaba agachado en medio de la habitación. El niño mitad y mitad estaba actuando con Itoshi, y estaba un poco preocupado. Fue a tocar su hombro, antes de que la mano de Izuku agarrara su muñeca, justo cuando estaba a punto de hacer contacto. Yo no haría eso si fuera tú. Izuku le dijo. Itoshi volvió la cabeza hacia el chico de cabello verde. Suku, ¿qué hiciste? Preguntó. Izuku se sonrojó y bajó la cabeza ligeramente. Dijo nervioso. Realmente no lo pensé en ese momento, pero, Itoshi se pellizcó el puente de la nariz. Izuku solo esquivaba las preguntas cuando estaba siendo dramático o cuando se trataba de algo serio. No era dramático con él y Shouto, así que era la segunda opción. Itoshi respiró hondo para calmarse. Sabía que a Izuku no le gustaba cuando aquellos a los que amaba estaban enojados con él. Izuku, está bien, no me voy a enojar contigo. Izuku todavía dudó. Me dejé llevar y. Bueno. Izuku miró hacia abajo y respiró hondo él mismo. Los humanos no pueden viajar por la sombra. Aai esquivó la pregunta de nuevo. Excelente. Espera, pensó Itoshi, no lo hizo. Por una vez, Itoshi se quedó sin palabras. ¿Quieres decirme que accidentalmente convertiste a Shouto en uno de los tuyos? Izuku estaba a punto de encogerse y huir. Pero en lugar de eso, Itoshi lo abrazó, hundiendo su cara en su hombro. Está bien, solo necesitamos saber estas cosas antes de que te levantes y las hagas, le dijo. Curiosamente, esas fueron las palabras que hicieron llorar a Izuku. Cuando Itoshi sintió lágrimas en su cuello, entró en pánico. No. No llores. Averiguaremos algo. Prometo. Pero eso solo hizo que Izuku llorara más fuerte. Eso hubiera sido peor, excepto por el hecho de que él también se estaba riendo. Izuku soltó el abrazo y se secó las lágrimas. Tenía una pequeña y gentil sonrisa en su rostro.
Gracias Toshi, tú y Shou siempre saben cómo hacerme sentir mejor. Y Toshi también sonrió, antes de darle a Izuku un largo beso en los labios. Se retiró, revelando dientes ensangrentados donde los labios de Izuku estaban ensangrentados. Izuku se dio cuenta después de hacerlo. Espera, Toshi. El chico de cabello lavanda levantó la mano, no te preocupes, pensé que así fue como sucedió. Él respondió. Cerró los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. Los abrió y tragó toda la sangre que tenía en la boca. El cambio fue casi instantáneo. Los ojos de Itoshi se volvieron más intensos y se lanzó hacia Izuku, capturando sus labios juntos. Itoshi estaba lamiendo la sangre de la herida de Izuku, que se había vuelto a abrir. Los ojos del chico de cabello lavanda también se habían entrecerrado. Se apartó para respirar. Había sangre y saliva goteando de su boca. Se giró y miró fijamente a los ojos de Shouto, que había inclinado la cabeza para mirarlos. No había emoción en sus ojos sino hambre. Era obvio que la parte territorial de ellos se quedó, porque rápidamente se unieron cuando Itoshi se acercó. La posición agachada de Shouto se convirtió en una mera sentada, y los dos permanecieron así durante más de un minuto. Izuku rápidamente les dijo que se quedaran donde estaban, con la esperanza de que siguieran esa orden. Luego salió corriendo de la base y rápidamente encontró dos víctimas. Se transformó, envolviendo su cola alrededor de la pareja desprevenida que caminaba unas cuadras más allá. Gracias Kami era el atardecer. Se apresuró a regresar a la base, teniendo mucho cuidado de no ser visto. Saltando por la ventana de su habitación, Izuku vio el momento en que sus dos novios olieron a los humanos en su poder. Se soltaron del agarre del otro, sin haberse movido en absoluto, y se acercaron a Izuku. Solo bajó a las víctimas y se transformó cuando ambos niños se lanzaron a sus respectivas comidas. Shouto y Itoshi comieron como animales salvajes, aunque Izuku supuso que él también era así. No había consideración por causar tanto dolor como fuera posible, solo hacer el trabajo. Shouto, como era de esperar, comenzó en el cuello, drenando la sangre de la primera víctima. Sus músculos se ondularon y su físico en general creció. Itoshi comenzó en la cavidad torácica, arrancando trozos de carne y músculo, cavando su camino hacia el corazón. A medida que avanzaba, las uñas se le afilaron tanto en las manos como en los pies, arruinando sus zapatos y dejando un mejor margen de maniobra en el cofre. Izuku estaba orgulloso de ellos. Más aún cuando ambos chicos llegaron al corazón. Shouto arrancó su corazón del torso de la víctima con los dientes, mientras Itoshi hundía sus dedos y sacaba el corazón. Ambos se tragaron sus corazones al mismo tiempo, y ambos crecieron y mutaron notablemente. La sonrisa de Izuku era todo dientes. Estaba extasiado, especialmente cuando los dos se le acercaron y comenzaron a acariciarlo como un gato. Se rió cuando ambos comenzaron a ronronear al mismo tiempo. Ahora, ¿alguno de ustedes puede intentar transformarse de nuevo? Preguntó. Shouto lo intentó primero y logró volver a ser bípedo. Sin embargo, había escamas blancas y rojas que cubrían los lados de su rostro y brazos. Itoshi lo intentó a continuación, aunque no llegó a donde llegó Shouto. Sus piernas todavía tenían una articulación extra, así que se agachó sobre ellas para poder mirar a sus dos novios. Las escamas en él eran del mismo color lavanda que su cabello. Itoshi finalmente fue quien dijo. Eso fue una experiencia. Shouto asintió junto con esa declaración. Izuku, ¿sabías que eso sucedería cuando ingerimos tu sangre? Preguntó Shouto. Izuku se puso de pie con aire de culpabilidad, juntando sus dedos índices y mirando hacia el suelo, antes de volver a mirar a Shouto. Shouto se acercó y le dio un beso en la mejilla. Está bien, no estoy enojado. Me siento, pensó al respecto, poderoso. Me siento nuevo así que no hay nada de qué preocuparse por Izuku. Izuku se sintió un poco mejor con esa declaración. No sabía exactamente qué pasaría, pero también me puse un poco en el momento. Los tres se abrazaron y siguieron con sus vidas. Capítulo 38. Tu esencia ha cambiado. Cuando Itoshi llegó a la escuela, se sintió como una persona diferente. Para ser justos, lo era. Había más poder en su sistema, y se mostró en el entrenamiento de héroe. Estaban peleando contra clase 1, B, y antes de que comenzara el combate, accidentalmente rozó a la chica Shiozaki.
Durante el partido contra ella, todo lo que tenía que hacer era pensar en lo que quería que hiciera, y ella lo hizo. No estaba dispuesto a exponer este nuevo poder, así que le hizo responder a una de sus preguntas y consiguió que se rindiera de esa manera. También fue durante su ronda del partido que sucedió algo extraño. Su equipo acababa de hacer un plan para dividirse y derrotar al equipo contrario más rápido de esa manera, cuando su compañero de equipo, Tokoyami Fumikage, lo detuvo por un momento. Una mirada rápida a su entorno no reveló cámaras ocultas, por lo que esta conversación fue privada. Shinzou-san, tu esencia es más oscura. Hitoshi se congeló. Él no podía saberlo, ¿verdad? Que ya no era humano. Ladeó la cabeza hacia un lado, de una manera decididamente inhumana. ¿Mi esencia? ¿Qué quieres decir? Aunque el rostro de Tokoyami siempre se veía hosco, había un aire de seriedad que normalmente no estaba allí. Se refiere a tu aura. Hitoshi miró hacia arriba para ver que Dark Shadow había surgido por su propia voluntad. Está diciendo que eres diferente de lo que eras antes. Apenas ayer, dijeron. Hitoshi se quedó allí por un momento, contemplando. De repente, Tokoyami se enfrentó a una mirada extraña en el rostro normalmente inexpresivo de Hitoshi. Una pequeña sonrisa. No era una sonrisa feliz, sino más bien una sonrisa que hizo que el vello de la nuca de Tokoyami se erizara. Un sentimiento similar se generó en Dark Shadow, pero mucho más profundo. Hablaremos más tarde, dijo Hitoshi. Y con eso, salió corriendo para continuar con el ejercicio, dejando a Tokoyami congelada en el lugar, aún conmocionada por su confrontación. El ejercicio salió bien, con la clase 1A ganando contra la clase 1B. Muy pronto, llegó el final del día y la hora de que todos se fueran a casa. Hitoshi se adentró más en la ciudad del centro de Musutafu, muy consciente de la persona que lo seguía. Llegó a un edificio abandonado y entró. Se detuvo en una habitación en el centro del piso inferior. Se dio la vuelta cuando sintió que Tokoyami entraba en la habitación. Entonces, comenzó Hitoshi, caminando lentamente hacia y alrededor de Tokoyami, que era, la esencia, es más oscura. El chico con cabeza de pájaro tenía que girarse constantemente para mirar a Hitoshi, por temor a que si le daba la espalda, pasarían cosas malas. Sí, eso es correcto. Tokoyami respondió. De repente, Hitoshi estaba en la cara del otro chico, el otro no lo había visto moverse. Dime qué se supone que significa eso, y tal vez no te arranque la garganta. Él demandó. Tokoyami parecía muy alarmado, y con razón. Kedem, Hitoshi levantó una mano, con la otra sosteniendo su cabeza, como si tuviera migraña. Sus ojos estaban muy abiertos mientras recorrían la habitación, buscando amenazas que no estaban allí. Tú, estaba mirando a Tokoyami de nuevo, tú no eres una amenaza. Tokoyami pensó que debería sentirse ofendido, es decir, en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, de repente se alegró, porque tal vez si fuera una amenaza, ya estaría muerto. Tokoyami volvió a hablar. Tu esencia y tu aura son intercambiables. Representa lo que somos como personas. Hitoshi le estaba prestando una atención inquietantemente cercana. Para que tu esencia haya cambiado, algo importante tuvo que haber sucedido, finalizó. Algo importante, murmuró Hitoshi. Creo que lo sé, dijo con sarcasmo. Tokoyami se preguntó a qué se refería. De repente, los ojos de Hitoshi se volvieron de un magenta profundo, casi brillando en la habitación oscura. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Se dio la vuelta y agarró al recién llegado detrás de él por el cuello. Subaraba Kosei. Cometiste un error al venir aquí. Subaraba luchó contra el fuerte agarre de Hitoshi. El chico de cabello lavanda apretó más fuerte, hasta que el chico de clase 1B estaba jadeando por aire. Tokoyami no hizo nada más que mirar, por extraño que parezca. Quería ver cómo se desarrollaba esto. Hitoshi golpeó al chico contra el suelo, creando una telaraña de grietas en el azulejo. Los ojos de Tokoyami se agrandaron. El chico de cabello lavanda nunca fue tan fuerte. Subaraba luchó por gritar cuando su tráquea fue aplastada. Tokoyami hizo ademán de intervenir, pero Hitoshi giró la cabeza para mirarlo, haciendo que se detuviera en seco. Parecía un demonio del folclore. Tenía los ojos entrecerrados, las uñas afiladas y los dientes con colmillos. Tokoyami no lo detuvo, incluso cuando el chico de cabello lavanda atravesó la carne del pecho del chico.
Ni siquiera cuando se llevó las vísceras a la boca y tragó. Ni siquiera mientras continuaba devorando músculos y huesos. Ni siquiera cuando alcanzó el corazón, lo sacó y se lo tragó. Los huesos de Itoshi crujieron y se cerraron, mutando y creciendo hasta que sus piernas ganaron una articulación extra. Su columna se convirtió en una cola y su cuerpo adquirió un brillo metálico. Su rostro se alargó hasta convertirse en unas afiladas fauces de hueso, pero sus ojos permanecieron del mismo color magenta resplandeciente. Realmente parecía una criatura salida de una pesadilla. El aliento de Tokoyami salió rápido y superficial. La criatura se dio la vuelta, y el niño con cabeza de pájaro pudo sentir que estaba mirando a la muerte a la cara. Hizo lo único que podía hacer en ese momento. Se puso en posición de dojese y rogó por su vida. Capítulo 39. Cuando las alturas están sufriendo, mira hacia el suelo. Se puso en posición de dojese y rogó por su vida. Por favor, gritó, déjame vivir. Itoshi se detuvo frente a él, más alto de lo que era en forma humana y mucho más amenazante. Caminó hacia Tokoyami a 4 patas, y el otro chico estaba congelado mientras Itoshi le olía la cabeza. Un profundo ronroneo emanó de la garganta de la criatura y se frotó contra el rostro de Tokoyami. Algunas lágrimas escaparon de sus ojos cuando se dio cuenta de que no iba a ser comido. En realidad, fue más como un sollozo ahogado, que chocó con el ronroneo. Allí estaba él, una criatura monstruosa parecida a un gato, un estudiante héroe muy muerto, y él. De alguna manera todavía estaba vivo. Así es como cambiaste, ¿no es así?, murmuró. La criatura siguió acariciando su cabeza contra la de él, sin darse cuenta de que había dicho algo. Así que allí se quedaron, amontonados en el piso de un edificio abandonado. Ahí es donde Shouto los encontró. Tokoyami ni siquiera notó su presencia hasta que habló. Supongo que le has tomado cariño. Tokoyami giró la cabeza para ver al propio traidor de clase 1, parado con indiferencia con una camisa blanca abotonada y unos jeans. Antes de que el chico con cabeza de pájaro pudiera hacer o decir algo, Shouto levantó la mano. Vienes con nosotros, te guste o no, así que bien podría ser pacífico. Tokoyami solo pudo asentir con la cabeza, mientras se ponía de pie para enfrentar un portal oscuro y brumoso. El niño mitad y mitad atravesó el portal, y el estudiante héroe y la criatura lo siguieron. Entraron en una cocina pintoresca, y lo primero que vio Tokoyami fue al propio Shigaraki Tomura, sin manos desmembradas a la vista, comiendo nuggets de pollo dino. No es algo que pensé que vería, murmuró. Shigaraki lo miró a través de su flequillo, ¿eh? ¿Ves algo raro, pajarito? Tokoyami se apresuró a asegurarle que no había nada raro que ver. Eso pensé, se dio la vuelta y continuó comiendo. Shigi. ¿Has visto a Ito? Oh. Izuku había bajado las escaleras solo para encontrar a uno de los compañeros de clase de Itoshi y al propio niño en forma de criatura. Hizo contacto visual con Tokoyami, quien reconoció al chico del centro comercial. Shouto habló, los encontré a ellos y a un estudiante héroe muerto en un edificio abandonado. Ahora solo tenemos que decidir qué hacer con el vivo. Tokoyami le lanzó una mirada. Izuku solo sonrió brillantemente, está bien. Eso es genial, se volvió para mirar a Tokoyami, entonces, básicamente, o te unes a nosotros o mueres, se rascó la barbilla, mirando hacia arriba, tal vez podríamos dar un ejemplo de él. Tokoyami agitó las manos, me estaba preparando para dejar el curso de héroe, por temor a mi propia seguridad personal. Dark Shadow emergió de él, Fumi quiere unirse. No dejes que te engañe con su charla elegante, dijeron. Tokoyami graznó ante su peculiaridad. Oye, ¿por qué no puedo ser diplomático al respecto? El capricho se rió de su vergüenza. Se dio por vencido y se volvió hacia los villanos, que obviamente estaban tratando de ocultar su diversión. Solo quiero que me concedan seguridad si me uno a ti. Izuku dio una sonrisa que iluminó la habitación, está bien. Eso es todo lo que tenías que decir. Shigaraki hizo una mueca, como alguien se enamora de ese inocente acto tuyo. Izuku siguió sonriendo y dijo, ¿por qué no han visto cómo soy cuando estoy enojado? Simple como eso. Shigaraki se estremeció violentamente, aparentemente reviviendo un recuerdo. Sí, bien, lo que sea. Tokoyami se acercó a una silla para sentarse y puso su cabeza entre sus manos.
Mientras tanto, Hitoshi logró volver a transformarse en solo unos minutos. Estoy mejorando en eso, murmuró, y fue a sentarse frente a Tokoyami. Oye, lo siento por ese monstruo de allá atrás, dijo. Tokoyami levantó la cabeza y solo miró derrotado a Hitoshi. Pensé que iba a morir, Shinzou, respondió. Hitoshi se frotó la nuca y miró tímidamente al chico con cabeza de pájaro. Oye, al menos no lo hiciste. Eso le valió un golpe en la cabeza por parte de Shouto, quien había estado en silencio todo este tiempo. Tokoyami tenía una pregunta. No pude evitar notar que te comiste el corazón de Tsubaraba-san allí atrás, comenzó. ¿Eres el ladrón de almas por casualidad? Preguntó. Hitoshi parpadeó, antes de soltar una risa suave. No, ese no soy yo. En realidad soy yo. Izuku interrumpió desde su lugar en otra silla, levantando la mano como un niño en un salón de clases. Tokoyami se quedó boquiabierto. Este chico. No es de extrañar que Shigaraki lo estuviera cuestionando sobre su fachada. Definitivamente parecía inocente, y él también lo sabía. Comenzaron a hablar sobre cuál iba a ser el papel de Tokoyami como otro topo. Después de todo, solo sabía sobre Hitoshi. Ese día terminó y comenzó otro con los héroes perdiendo un aliado y los villanos ganando uno. Sin el conocimiento de la liga, tenían un recluta más en ciernes. Sin que ella lo supiera, estaba a punto de ser empujada hacia el fondo. Capítulo 40. La corrupción está muy arraigada en nuestras raíces. No podemos sacarlo tan fácilmente notas. Quiero que sepan que agregué una pequeña parte al último capítulo. Yaoyorozu Momo era muchas cosas. Ella era guapa. Ella era poderosa. Ella trabajó duro. Ella era inteligente. Pero ella no era una líder. Ella no era una confidente. Ella no era una verdadera heroína. Eso último dolió. Cada pasantía que hizo, cada vez que fue asesorada, se trataba de ser bonita y de cómo ganar popularidad. Cuando preguntó sobre el rescate de personas, la cerraron rápidamente. Cuando le preguntaba al señor Aizawa, a menudo no obtenía una respuesta de él. Pero ella entendió. Estaba lidiando con mucho en este momento, y ella podía entender si estaba luchando con sus propios demonios. Ella no podía culparlo. Tantos del curso de héroe estaban muertos, y uno de ellos se había vuelto contra ellos. Nadie en su sano juicio podía manejar eso y aún así salir bien. Al menos Shinzo había estado encajando bien. Se había preocupado cuando él llegó más tarde que los demás, pero tenía amigos, tenía novio. Él estaba bien. Como vicepresidenta de la clase, su trabajo era ayudar a sus compañeros, pero a su vez nunca le dio tiempo para ella misma. Ella estaba en su última gota. Aunque ella no se dio cuenta. Irónicamente, fue la Comisión de Seguridad Pública de Héroes la que la mató. Ella les había preguntado sobre salvar personas. Ser una heroína que usó sus poderes para la bondad del mundo. Parece que no sabían el alcance de su peculiaridad hasta ahora. No sabían que ella literalmente podría crear cualquier cosa si supiera la composición de la misma. Pero ahora lo hicieron, y la sujetaron. Ya no podía trabajar en la primera línea del trabajo de los héroes. Hicieron que se quedara con apoyo y ayudara a fabricar aparatos y equipos. Era lo contrario de lo que ella esperaba. Había expresado sus preocupaciones con Shinzou, a quien todos acudían, porque era fácil hablar con él. Él la escuchó y no invalidó sus preocupaciones, sino que hizo todo lo contrario. Él le dijo que podía hacer cualquier cosa que se proponga. Había un pensamiento perdido en su mente que dejó escapar. La comisión de héroes está corrompida. Quiero arreglarlo. Shinzou la miró fijamente durante un largo momento, antes de responder. Podría ayudarte con eso. Si me dejaras. Así que ella lo dejó. Había pasado una semana desde esa conversación, y no habían avanzado hacia su idea. Shinzou le haría preguntas extrañas. Cosas como, ¿qué opinas del héroe número 2? Halcones. ¿Cómo estás con la visión de la sangre? ¿Qué te hace sentir al verlo? ¿Cómo son tus habilidades de análisis? ¿Qué piensa ella del novio de Shinzou? Ella pensó que la última pregunta era graciosa. Aunque ella respondió que él parecía dulce. Finalmente, otra semana después, Shinzou se acercó a ella. Y le pidió que se encontrara con él después de la escuela en un edificio abandonado al otro lado de la ciudad. Parecía incompleto, pero sabía que Shinzou quería ayudarla, así que dejó pasar ese pensamiento.
Cuando se dirigió allí, se encontró con Shinzou, de pie junto al único, Todoroki Shouto. Sintió que debería haberlo retenido. Debería haber hecho algo, pero en lugar de eso se quedó parada, derrotada. Debería haber sabido que sus planes para arreglar la comisión no iban a ser tan suaves y fáciles como esperaba creer. Te lo estás tomando muy bien, dijo el traidor. Ella simplemente se encogió de hombros y les preguntó qué estaba haciendo aquí. Para responderle, Shinzou tomó su teléfono y llamó a alguien. Sí, ella está aquí, estamos listos. No podía haber adivinado que un portal negro brumoso muy familiar aparecería junto a ellos. El dúo le indicó que lo siguiera mientras caminaban hacia lo que parecía ser una sala de estar. Todoroki se sentó en uno de los sofás y se acomodó. Shinzou hizo lo mismo, dejando a Momo allí de pie, incómodo. Vaya. Eres Yaoyoro Susan, ¿verdad? Escuchó la voz del novio de Shinzou detrás de ella. Se dio la vuelta y lo vio de pie en la cocina que se unía a la sala de estar. Ella cortésmente le sonrió. ¿Sí? Me sorprende que te acuerdes. Ella dijo. Entonces, Shinzou-san dijo que todos ustedes están aquí por la misma causa. Él la miró por un momento, antes de mirar a Shinzou. ¿No le dijiste? Dicho chico se encogió de hombros y dijo. Pensé que Shou sería la pista. Ahora Momo estaba confundido. ¿La pista? ¿Qué pista? Entonces, su cerebro conectó los puntos. El traidor. El portal. Se dio la vuelta para mirar a Todoroki, y luego a Shinzou, y luego a Midoriya. Esto es, comenzó a decir, pero Midoriya terminó su pensamiento por ella. Sí. Esta es la Liga de los Villanos.